Thank you, Only Father, for this beautiful morning, Lord, that you have blessed us, Lord. We thank you because you have allowed us, Lord, to make the decision, the choice, Father God, to be able to come here to your house of worship, Father God. And I pray for each one of the people that are here now, Lord, for those who are making their way now. Lord, I pray that you open our hearts, that you ignite a fire in our soul, Lord, to want to know more about you, Father God, to want to seek you, Father. This morning, Lord, I pray for this worship. I pray that you minister through us, Father God, that we can worship you freely, with no shame, and just be able to give you thanks for the privilege that you give us to be able to do this, Lord. And I just thank you. I pray for our pastor, Lord, for the word that you have for us today. I pray that you speak to us and that we may walk out of this building differently than the way we walked in, Lord. So we thank you, we praise you, and in Jesus' name we pray. Amen. Dese la vuelta, dígale hola a alguien detrás de usted. Estamos alegres que estamos en la casa del Señor. Amén. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre.
has quebrantado. Una y otra vez me siento olvidado, como si no me ves, y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigue siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma y nada detendrá tu fidelidad. Mi alma restauras una y otra vez, tu amor me rodea, siempre tú eres fiel, y cuando te hablo, escuchas mi clamor, en ti puedo confiar. Sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigue siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré.
hay otro lugar que me llene en la tempestad y las calmas, y nada detendrá tu fidelidad. Una vez más, Señor, estar contigo. No hay otro lugar que me llene en la tempestad, las calmas, y nada detendrá tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, Señor. Tu fidelidad incomparable es. No hay nadie es como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Todos juntos. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar y postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Una vez más quiero llenar, y quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar y postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Santo eres tú, santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir que santo eres tú. Una vez más, solamente ustedes. Santo, 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 mi corazón. Mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir que santo eres.
Gracias, Señor. Te damos esta mañana por permitirnos venir ante tu presencia, adorarte, tener esa libertad de cantar, de exaltar tu nombre. Gracias que tú nos permites y nos das este privilegio, esta oportunidad de estar en tu presencia, de congregarnos, Señor, para adorar tu nombre. Te doy gracias esta mañana por cada familia que está aquí, cada uno de los que se han hecho presente. Te pido que en esta mañana nos hables, que te traigas convicción a nuestro corazón, que los cambie, los transforme y salgamos transformados por tu palabra. Háblanos, Señor. Necesitamos escuchar de ti. Necesitamos escuchar tu voz, tu palabra, que no regresará vacía, Señor, sino que hará con el propósito, conforme el propósito que tú la envías. Te doy gracias esta mañana. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Quiero pedirles que tome asiento por un momento y que quiero invitarlos a que abran la Biblia conmigo. Vamos a predicar de Primera de Pedro. If you have your Bible, please go to 1 Peter chapter 5. Predicamos el capítulo 5, versículo 1 al 4 la semana pasada. We preached over chapter 5, verse 1 through 4 last week, and today we're going to take it to verses 5 to 7. Vamos a hablar del versículo 5 en adelante. Y si usted tiene su Biblia, yo quiero invitarlo a que la tenga abierta. If you have your Bible, please keep it open. And if you have a pen, there is three things that I would like to share with you this morning. Hay tres cosas que resaltan en este pasaje. Amén, que es importante para cada uno de nosotros. La semana pasada, last week, I preached over the prescription of a healthy church. La semana pasada prediqué, hermano, la prescripción o la receta para una iglesia saludable. Y hablamos, el capítulo 5, versículo 1 al 4, habla específicamente del liderazgo de la iglesia. Chapter 5, verse 1 through 4 is specific to the leadership, especially to deacons. Elders. Habla de los ancianos. Del capítulo de los pastores, de los obispos, de las personas que están sobrellevando a una iglesia. En el capítulo 5, versículo 1 al 4, habla de cuáles son las cualidades de este pastor. Este pastor tiene que ser una persona que apacenta, que alimente a la iglesia, que la cuide, que la dirija. Y también tiene que tener esta actitud que dice aquí, tiene que tener, has to have this attitude, que las cosas que la haga no las haga porque lo mandan, porque le pagan, porque lo están empujando, sino que lo haga con buen ánimo, con amor, con pasión, sabiendo, hermano, que esta persona tiene una recompensa en el Señor. Dice el versículo 4, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. La recompensa de cada líder de liderazgo es que un día Dios va a recompensar lo que nosotros hacemos. Pero ahora en el versículo 5, y yo quiero específicamente que usted mire ahí conmigo. I want you to pay attention to this. Quiero que mire el versículo 5 al 7. Dios habla primeramente al líder. Y Dios dice que si el líder de la iglesia está enfermo, posiblemente la iglesia puede estar enferma. Toda cosa saludable, hermano, se produce, se multiplica, hay vida. Amén. Entonces eso es lo que dice. Ahora, también el versículo 5 en adelante dice que también tiene que la iglesia como miembro tiene que estar saludable. El domingo pasado hablé de esto, que si el pastor está enfermo y la iglesia está saludable, va a haber puede ser que los dos lleguen a este tema donde los dos estén enfermos. Y viceversa. Pero ahora estamos hablando receta, estamos hablando de la prescripción de una iglesia saludable. Ahora Pedro habla un ingrediente importante para que una iglesia esté saludable. Pedro habla esta palabra y está en el versículo 5, versículo 6 de este pasaje. Escuche conmigo. Miren lo que dice. Igualmente, jóvenes,
Está sujeto a los ancianos y a todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Y aquí lo dice por qué, la razón. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 6. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En este pasaje la palabra humildad se repite muchas veces. Y yo quiero que mire algo, hermano. Hay 3 imperativos, 3 órdenes, 3 comandos en este pasaje. Cuando estudiamos la Biblia, la estudiamos gramáticamente también. Mire, el primer orden está en el versículo 5. Jóvenes, están sujetos. Y después el segundo dice, todos sumisos, las mismas palabras, unos a otros, revestidos de humildad. Y el segundo orden es el versículo 6, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Estas son las 3 cosas que quiero compartir con ustedes. 3 órdenes, 3 cosas y todas en estas 3 cosas, la palabra humildad es la palabra clave. Ahora, déjeme explicarle un poquito la palabra humildad. La palabra humildad es, hermano, en nuestra sociedad es una palabra extranjera. Es una palabra no común. Es más, cuando los jóvenes se gradúan en high school, hay diferentes etapas, y el que sale valedictorian, el joven que sale alto con sus estudios, a veces le dan un momento de decir una charla. Y ese joven a veces para y empieza a decir cosas, pero nunca usted va a escuchar esta palabra humildad en esa habla. Usted no va a escuchar esta palabra humildad en los TV shows que se ven, en los TV talks. Usted no va a escuchar esta palabra humildad a veces, hermano mío, en el ambiente de negocios, en el ambiente de ventas. Muchas veces esta palabra es extraña. Y sabe usted, hermano, que si usted va a una biblioteca o una librería, usted está en una sección dice self-help, unos tipos de libros que tratan cómo ayudarlos, mejorarnos a nosotros. Es más, en esa sección usted no va a encontrar quizás un libro que hable de humildad. Es algo extraño. Y quiero decirle algo, más que eso. Cuando usted viene a la iglesia, usted solo tenemos 1 hora o 1 hora y media aquí. Y este es en el lugar donde usted vamos a estar hablando de la palabra de Dios y de lo sagrado. Y quizás en este lugar es el único lugar que usted va a hablar de esta palabra humildad, porque humildad quiere decir selfless. La palabra humildad es que quiere decir usted no va a pensar en usted, sino que va a pensar en alguien más. Pero de esa hora y media, los otros tiempos en su semana y en su tiempo va a pasar emergido. You're going to be immersed in a world, en una sociedad, emergido en una sociedad donde esta palabra es extraña. Es más, ¿por qué esta palabra es extraña? Porque esta palabra, hermano mío, dijo alguien que es como la sombra de Dios. Cuando Dios entra, humildad entra también. Y cuando Dios se va, la humildad también se va. La humildad no va a sobrevivir en un mundo hostil donde no alaban a Dios, donde Dios no es amado o es alabado. Humility will not survive in a world where God is not loved or worship. Por eso la palabra humildad es algo, querido hermano, extraño. Porque el ser humano, listen, human being in the mind of man is very sophisticated. El hombre se ha sentido sofisticado que no necesita a Dios. Ha entrado el orgullo. Y cuando Dios se va, el hombre viene, el orgullo entra. Y esta es la palabra que Pedro usa aquí para decirlos a nosotros. Que la humildad no puede sobrevivir en un lugar donde no está Dios. La humildad es algo que está caminando. Humility is something that walks with God. And it is the shadow of God. Because where God is, there is humility. Es una palabra, hermano, extraña en nuestro vocabulario.
es a veces extraña en nuestros lugares. Y yo le quiero decir una cosa, que aún en las iglesias, en los negocios, en las familias, en los hogares, esta palabra muy pocas veces aparece. Y se hace eficiente y está ahí. Porque uno de los problemas que tenemos, dice Santiago capítulo 4, versículo 1 al 3, que viene de nosotros, de nuestro propio orgullo, de nuestro deseo de querer, de tener y de sentir los especiales, importantes, y el ser humano, hermano mío, la otra persona sale a un lado. Esos son los problemas grandes que tenemos. Pero déjeme explicarle. Let me try to empacar esto con usted. Lo primero que Pedro dice aquí. Pedro ha hablado a la comunidad. Pedro dice que la humildad es un ingrediente importante para que una iglesia sea saludable. Para que haya una comunión, para que haya un compromiso, un compañerismo. En un hogar, un matrimonio no va a sobrevivir si la humildad no tiene una prioridad ahí. Porque por humildad servimos. Amén. Por humildad los comprometemos, porque somos humildes. Humildad es no pensar en nosotros, sino pensar en alguien más. Humility is think about less about ourselves and think about someone else. Y hoy lo vamos a explicar. Pedro dice que le habla a los ancianos. Peter deals with the elders. Peter comes and talks with the shepherds, the pastor, and then Peter comes to the congregation. El versículo 5 dice: igualmente jóvenes, está sujeto. Es la primera orden, la primer comando, la primera orden que Pedro le dice a esto. Joven está sujeto a los ancianos. Young people. Young men, in the same manner, in the same way, be submissive to those who are older. Y está hablando en liderazgo. Pedro dice, una de las primeras cosas que Pedro habla es esta palabra, que estar sujetos. Pedro lo ha dicho en el capítulo 2. If you will, go with me to chapter 2 verse 13. Si usted se recuerda, ya lo predicamos, pero quiero recordarle, 1 Pedro capítulo 2 versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superiores, ya a los gobernadores como enviados para castigo. Aquí lo dice Pedro, que necesitamos someterlos a las leyes civiles, al gobernador. Y si usted recuerda en el versículo 18, Pedro dice, verse 18 of chapter 2, Peter tells us, el criado está sujeto con todo respeto a vuestros amos. Eran los criados, quiere decir los esclavos. Y ahora se interpreta para nosotros como trabajadores. Necesitamos someternos a nuestros patrones. Mire esta palabra. Sometedos a las leyes, a nuestros patrones. Capítulo 3, chapter 3, verse 1. Asimismo, vosotras mujeres, estáis sujetos a vuestros maridos. Pedro lleva, hermano, en la sociedad, sométanle a la sociedad. Sométanse a la autoridad. Y de ahí Pedro dice, sométanse a sus patrones. Y después Pedro lo lleva a la unidad más pequeña, que es el hogar. Las esposas estén sujetas a sus esposos. Esta palabra se repite también en el versículo 22, chapter 3, verse 22. Tells us que habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Todas las cosas, porque Cristo venció, todas las cosas están sujetas a él. Y ahora Pedro le llama a la congregación, le llama a las personas de la congregación. Dice, estén sujetos, jóvenes, a los ancianos. ¿Por qué jóvenes? Porque los jóvenes tienen, why young men? Because young men probably they're a little more aggressive, impatient. Los jóvenes son más agresivos, más impacientes, ellos quieren las cosas rápido. Y Pedro dice aquí que los jóvenes tienen que tener esa sujeción, hermano, someterse
Someterse al liderazgo de la iglesia. La iglesia, para que funcione y esté saludable, tiene que haber, hermano mío, una autoridad, tiene que haber un respeto, tiene que haber un trato, hermano mío, de querer tratar. Y para hacer eso, hermano, para que la iglesia trabaje, tiene que haber una sujeción entre líderes y la congregación, para que sea. Y si no, hermano mío, no va a haber una pelea, va a haber problemas, va a haber situaciones en el cual todo el mundo va a querer hacer lo que quiera. Pero Pedro lo recuerda que Dios ha establecido a líderes con autoridad. ¿Y cuál es la función de ellos? Es de alimentar la iglesia, es de apacentar la iglesia, es de cuidar de la iglesia, hermano mío, guiarlos, enseñarles. En el capítulo 13 de Hebreo, el versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Es una orden que Pedro le recuerda a este grupo de personas. Número uno es que, hermano, hay un liderazgo y todos seres nosotros, escuche, la sujeción es importante y es vital en el mundo. Submission is vital in our life. Nosotros somos llamados a respetar las leyes. No podemos hacer lo que queremos. Hay reglas, ¿sí o no? En su trabajo hay reglas. Entonces, en el hogar hay reglas para los jóvenes, para las esposas, para los esposos. Hay un tipo de sujeción. Hermano, en el mundo afuera también, en nuestros trabajos también, en la iglesia también. No es la excepción. En todo lugar que los movamos van a haber reglas y nosotros tenemos que someternos a esas reglas. Amén. ¿Verdad que sí? ¿Sabía usted que para ser salvo también tenemos que someternos? Si usted no se somete a Cristo, no va a ser salvo. Jesús dice que nosotros tenemos que arrepentirlos. Arrepentirlo, para arrepentirlo tiene que haber un cambio, tiene que pedirle y permitir que Él tome la rienda de su vida y que tome control. Entonces, para ser salvo nosotros necesitamos someternos al poder y a la autoridad de Cristo Jesús. To be saved, we need to submit to the authority of Christ, His Lordship. El poder. Entonces aquí Pedro les recuerda a los jóvenes que estemos sujetos a los ancianos. Segundo, Pedro dice que para que una iglesia esté y para someterlos, hermanos, para someterlos tenemos que ser humildes. To submit to someone, you need to be humble. Para someterse a alguien tienes que respetar que tu posición no es esa y que tú perteneces a otro lugar y ser humilde y decir, ok, aunque no me gusta, yo me voy a someter. Aunque no quiero, pero voy a obedecer. Ok, ¿cuántos de ustedes, hermano, cuando vienen tarde a la iglesia quieren venir arriba del límite? ¿Verdad? Queremos venir, o no sé, posiblemente cuántos de nosotros, cualquier cosa, no solamente eso. Hay ciertas cosas, las leyes, a veces, ¿cuántos de ustedes, a veces como nadie está mirando, los podemos pasar un alto? Pero usted sabe que puede ser posible que si lo pasamos, nos pueden dar un ticket. Tenemos que someternos. Aquí Pedro lo dice. Y después Pedro dice, lo segundo que Pedro dice, y este es el segundo imperativo: y todos sumisos unos a otros. Pedro dice que para esta receta, para una iglesia saludable, esta humildad se mueve, número uno, hacia los líderes, la congregación a los líderes. El líder tiene que estar sometido a Dios, agradar a Dios, y la iglesia sometido al liderazgo, sometido a esta persona. Y después nosotros como congregación, todo mundo tiene que someterse los unos a los otros. Aquí dice, someteos los unos a los otros, para que haya un compañerismo, hermano. Y lamentablemente hay iglesias que no hay ese amor. No hay eso, porque todo mundo está en su propio grupito. Todo el mundo está contra otros y eso no debe de ser así. Pero Pedro aquí dice que cada uno de nosotros tenemos esta responsabilidad, hermano, de nosotros humillarnos, someternos unos a otros. Pero ¿cómo se hace eso? How do we do that? Peter tells us here. Pedro dice que revestido de humildad,
Esta es la forma. Someterse quiere decir que necesitamos revestirnos, hermano, ponernos esta ropa. Y en un momento le voy a explicar qué es lo que Pedro dice. Pedro lo recuerda a nosotros, que Cristo Jesús es el ejemplo más grande que nosotros tenemos. Y Cristo Jesús, hermano mío, es el ejemplo que nosotros tenemos a seguir. Y Pedro y Pablo lo recuerda eso en el capítulo 2 de Filipenses. En el capítulo 2, versículo 3, Pablo lo dice. Oiga, mire lo que dice Pablo. Pablo dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué es humildad? Humildad es no pensar tanto en nosotros. Humildad es pensar más en alguien más, en las personas. Aquí Pablo dice que cada uno, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Sabe por qué la palabra humildad no puede sobrevivir en el mundo, en la sociedad? Porque todos nosotros, todo el mundo y toda la sociedad los ha puesto en esa mente, hermano mío, que tienes que ser mejor, que tienes que tener éxito, que tienes que a lo que venga como sea, tú tienes que llegar a la cima de arriba. Pero Jesús dice lo opuesto. Pablo lo recuerda que Jesús era diferente. Jesús reconoció que para ser grande tienes que ser el servidor. Es más, Filipenses capítulo 2 versículo 5 lo da este gran ejemplo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y esa es la mentalidad. Eso es como la iglesia puede crecer. Eso es como la iglesia puede ser saludable. Eso es como podemos tener un compañerismo, hermano mío, con las personas. ¿Por qué? Porque la persona humilde es accesible. Una persona humilde, usted se puede acercar porque es una persona receptiva. Pero a un orgulloso hasta miedo le da de hablarle. Porque es diferente, se siente más, como que no pertenece, como que siente que no pertenece ahí. Pero Pedro lo recuerda a nosotros aquí en este versículo, que tenemos que someternos unos a otros vestidos de humildad. Que es lo opuesto de la humildad, es el orgullo. ¿Por qué no los sometemos unos a otros? ¿Por qué no los sometemos a nuestras autoridades? ¿Por qué no los sometemos la esposa a su esposo? El esposo no es humilde en el hogar con los hijos con los padres. ¿Por qué? Porque hay el enemigo más grande del ser humano, se llama orgullo. The greatest enemy of human being is pride. But your greatest friend is humility. El enemigo más grande del ser humano es orgullo. El orgullo transformó a Lucifer a Satanás. El orgullo fue el que sacó a Adán y a Eva del jardín. Es el orgullo, querido hermano. ¿Y qué es el orgullo? El orgullo es cuando nosotros lo sentimos suficiente. Mire lo que lo recuerda y Moisés le recordó al pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio capítulo 8. En Deuteronomio capítulo 8 Moisés le recuerda al pueblo de Dios cuando iban a poseer la tierra. When God was about to bring them to the promised land, Moses reminded the Israelites and tells this in chapter 8 of Deuteronomy, verse 11 to 17. Cuida de no olvidar de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieses se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y escorpiones y de sed, donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal,
que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a los postreros hacerte bien. Versículo 17, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído a esta riqueza. Moisés le recuerda al pueblo de Israel que el hombre, hermano mío, puede sentirse que lo que él posee y lo que él tiene pueden darse la gloria en sí mismo y puede sentirse suficiente. En Oseas capítulo 13, el versículo 8 dice: en sus pastos se saciaron y repletos soberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Dios les recuerda al pueblo de Israel que ellos llegaron, que ellos cuando tenían la prosperidad, cuando ellos llegaron a un momento donde tuvieran muchas cosas, que no se olvidaran que era no por su propia fuerza, sino era, hermano mío, porque Dios los había ayudado. Me recuerda a Nabucodonosor, un hombre que dijo: este es el gran lugar que yo he hecho, esta es la gran ciudad que yo he construido. Y desde ese momento, le dice la Biblia que vino algo en él. ¿Por qué, hermano? Porque el orgullo es tomar crédito que le pertenece solamente a Dios. Muchos de nosotros hemos sido bendecidos y estamos prosperados, pero Dios nos recuerda en su palabra que necesitamos mantenernos humildes. Porque lo que tenemos y lo que somos y nuestra salud, lo que nuestros familiares, solamente Dios es el que merece la gloria. Y Él lo ha dado y los ha prestado lo que nosotros tenemos en este momento. Por eso Pedro lo recuerda a nosotros. Que necesitamos someternos unos a otros y estar humildes. Porque someterse a otra persona, hermano mío, se requiere humildad. Humildad para hacerlo. Y Pedro lo recuerda también aquí en este versículo. Dice... Mire lo que dice: porque si no lo sometemos, porque si nos orgullecemos, ¿qué pasa? Porque Dios resiste a los soberbios. Cuando nosotros, hermano mío, por eso Dios aborrece la soberbia, el orgullo. Por eso Dios, y hay muchos pasajes en el libro de Proverbios, lo recuerda a nosotros. Proverbios lo recuerda, Proverbios 3 lo recuerda a nosotros, porque Dios, hermano mío, no aprueba el orgullo. Mire lo que dice Proverbios capítulo 3 versículo 34. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes da gracia. Pero el capítulo 6 de Proverbios, el versículo 17 dice: los ojos altivos, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa. Y los da a nosotros una lista de cosas. El capítulo 8 versículo 13 de Proverbios dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Pero mire lo que dice Proverbios capítulo 16 y en el versículo 18. Este pasaje lo hemos leído y lo hemos estudiado a veces. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída viene la altivez de espíritu. Dios no está de acuerdo con el orgullo. Y dijo C.S. Lewis que cada ser humano tiene una onza de orgullo en nosotros. Todos nosotros luchamos con el orgullo, querido hermano. Pero ¿cómo podemos deshacerlo de eso? Aquí Pedro nos dice que cuando nosotros los enaltecemos, los orgullecemos, los ponemos soberbios, hermano mío, tenemos una lucha con Dios. Aquí dice: Dios resiste a los soberbios. ¿Sabe qué es resistir? Es no darle oportunidad a alguien que pase. Es estar contra de alguien. Un escritor dijo: esto quiere decir que cuando nosotros los ponemos orgullosos, le declaramos guerra a Dios. Estamos en pelea con Dios. Una de las cosas, una de las razones por qué no podemos ser orgullosos es porque cuando los orgullecemos, los ponemos altivos, estamos declarando guerra contra Dios. Eso es una de las cosas que Pedro nos dice. Segunda cosa que Pedro nos dice es que nosotros no debemos de estar orgullosos, no tenemos que sentirlo, hermano mío, enaltecidos, sino tener humildad, porque Dios, dice el versículo 5, Dios, Él da gracia a los humildes. Dios
Y mire esta palabra. Y da gracia, Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Ahora, en el versículo anterior dice revestido de humildad. ¿Cómo lo puede hacer usted? ¿Cómo lo podemos revestir de humildad? How can you clothe yourself with humility? It is by grace. Because this verse says that God opposes the proud, but He gives grace to the humble. ¿Por qué Dios le da gracia al humilde? Porque el humilde es aquel que no piensa en sí mismo. Es aquel que dice, Señor, yo dependo de ti. Yo te necesito. Es aquella persona que reconoce sus limitaciones. El humilde es lo opuesto del orgulloso, porque el orgulloso es aquel que cree que todo lo sabe, todo lo puede. Él es suficiente y él puede caminar la vida sin la ayuda de nadie. Pero el humilde dice, no, yo reconozco que necesito ayuda. Y cuando esta persona reconoce que necesita ayuda, Dios está listo para ayudarlo. Número 4 razones que Pedro dice que no debemos de ser orgullosos. Número 1, aquí nos dice en el versículo 5, una es porque Dios resiste a los soberbios. Segunda es que Dios da gracia a los humildes. Y mire lo que dice. Tercero, es que Dios exalta. Dice el versículo 6, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Dice Pedro que si nosotros somos y los humillamos al Señor, los rendimos al Señor, ¿por qué los humillamos a Dios? Humillarse a Dios quiere decir que necesitamos de su ayuda. Hay muchas personas orgullosas que no quieren saber de Dios. Es más, no creen en el Señor. Pero Pedro dice aquí a nosotros, los recuerda como cristianos, como personas que servimos, que necesitamos humillarlos bajo la mano poderosa de Dios. Escucha esto, la mano poderosa de Dios en el Antiguo Testamento habla de rescate, habla de poder, habla de liberación, habla de cuidado, habla de protección. Leímos en Deuteronomio capítulo 8, habla, hermano mío, de auxilio. Algo poderoso. Pedro dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que te exalta. Nuestra promoción no viene del hombre, y eso es lo opuesto del orgulloso. El orgulloso se quiere promover solo, pero Dios dice, yo soy el que promuevo. Dice Pedro, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Quiero que note algo en esta mañana. Quiero que note algo que está pasando en este pasaje. Primero, Pedro dice que necesitamos someterlos a nuestros líderes. ¿Verdad que sí? Respetar a nuestras autoridades. Segundo, Pedro dice que necesitamos someternos unos a otros. ¿Por qué, hermano? Porque como nosotros tratamos a nuestros hermanos, como nosotros tratamos a nuestras esposas, y la esposa trata a sus esposos, y hijos tratan a sus padres, y padres tratan a sus hijos, es como nosotros tratamos a Dios. Aquí Pedro lo dice eso. The way how you treat your husband, the way how you treat your wife, your kid, your brothers, is the way how you treat God. Porque aquí dice, mire, humillados pues, yo espero que estés entendiendo. La Biblia dice, humillados a vuestros ancianos, someteos a vuestros ancianos, está sujetos a ellos y está sujetos unos a otros. Y después dice, del versículo 6, humillados pues bajo la mano de Dios todo. Después dice, humillados a Dios. Y algo que quiero que note en el versículo 6, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que os exalte cuando fuera tiempo. Allí no va un punto. There's no period there. There's no period. No hay una coma, ¿verdad que sí? ¿Está con su Biblia? Hay una coma porque lo que sigue es parte del versículo 6. What below? Chapter. Listen, one thing that I want you to notice is the grammatical approach of these two verses. Because verse 6 is a subordinated clause. Es un versículo que está, hermano mío, conectado con el versículo 6. Y muchos de nosotros siempre decimos el versículo 7, ¿verdad que sí? Porque miren lo que la promesa del versículo 7. Dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él. Pero usted no puede, hermano, disfrutar de esta promesa si usted no se somete a su liderazgo o a las leyes. Porque si usted está contra la ley, está contra Dios que las puso, Romanos capítulo 13.
Amén o no amén. Si usted no se somete unos a otros, no hay un compañerismo. No lo vamos a llamar cristianos, porque en esto el mundo conocerá que son mis discípulos si los amás unos a otros. Y para amarlos tiene que haber humildad. La ingrediente especial es humildad. Y después dice someteos unos a otros. Y después dice someteos humillados bajo la mano poderosa de Dios. ¿Por qué? Porque solamente el hombre que reconoce la necesidad de Dios es aquel que se humilla a Dios y viene pidiendo ayuda. Y esta mañana dije, lo vuelvo a repetir, cada día nosotros dependemos de su palabra. Por eso necesitamos disciplinarlos y pedirle al Señor, Señor, háblame todas las mañanas. Tener su tiempo con la palabra de Dios. Tener un tiempo de oración, porque eso le está diciendo a Dios usted que usted necesita de Él. Necesitamos de Él. No podemos salir sin escuchar de Él, sin hablar con Él. ¿Está todavía conmigo, querido hermano? Y dice ahora cuando hagas esos pasos, dice echad toda vuestra ansiedad. Hermano mío, todos nosotros tenemos preocupaciones. ¿Por qué los preocupamos? Jesús lo dijo en el capítulo 6 de Mateo. Que no nos preocupemos por lo que debemos de comer, lo que vamos de vestir, lo que va a ser mañana. Cada día tiene su preocupación. Cristo dice, no te preocupes por esas cosas, más buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas vendrán por añadidura. Pero nosotros creemos que podemos ser exitosos en la vida sin la ayuda de Dios. Creemos, hermano, que podemos ser exitosos en nuestros trabajos sin la ayuda de Dios. Escuche, creemos que podemos tener un matrimonio exitoso sin la ayuda de Dios. Creemos que podemos tener una familia exitosa sin la ayuda de Dios. Si creemos que podemos tener unos hijos que obedezcan sin la ayuda de Dios. No, querido hermano, necesitamos humillarlos y pedir la ayuda de Dios. Y poner esas preocupaciones ahí. A veces creemos que los problemas los podemos solucionar nosotros. Sometimes we think that we can solve some problems. There's some problem that we do need God's help. Hay problemas que necesitamos un milagro de Dios. Y para hacer eso tenemos que confiar en Él. Echando todas vuestras ansiedades. Hermano, América, este país está siendo millonario con la industria de la medicina, porque hay miles y miles de personas con preocupaciones, porque quieren controlar las cosas. Y Pedro nos recuerda a nosotros que el único que puede controlar esto se llama Dios. Y que nosotros tenemos que ponerlo en sus manos. Y para hacer eso necesitamos humillarlo y reconocer que nosotros no podemos. Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Aquí, mire el versículo 5 dice, revestido de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Pero el versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si hay alguien que tiene cuidado por tu vida, por tu salud, por tu bienestar, se llama Dios. Jesús dijo, si yo tengo cuidado de las aves que no trabajan y las mantengo y les doy de comer, ¿cuánto más por ti? Esta tarde posiblemente hay personas aquí que están preocupadas. Y este virus, esta pandemia, a nosotros los ha sacudido. Emocionalmente, físicamente, enérgicamente, en todas las áreas, hermanos, los ha traído ansiedad quizás. Y eso nos ha olvidado que cuando vinieron las 12 plagas a Israel, el pueblo de él estaba protegido. Que cuando en el Nuevo Testamento, cuando fue crucificado y murió, vino una persecución, pero la iglesia todavía está caminando. El evangelio no lo ha parado, a Dios no lo ha parado la persecución, no ha parado nada de estas cosas. God is still God, and He cares for His people. If you haven't understand anything, si tú no has escuchado y no has aprendido algo, solo quiero decirte esta mañana, Él tiene cuidado de ti. Padre, yo te doy gracias esta mañana, porque este ingrediente es esencial para nuestro crecimiento, para nuestra iglesia, Padre, para el mundo. Señor, la humildad es algo que luchamos diarios nosotros, porque nuestra opinión, queremos que nuestra opinión sea oída.
Queremos ser los últimos que hablemos. Queremos tener la razón. Señor, a veces no tenemos y no le damos la razón a alguien más. Pero esta mañana yo te pido que cada uno de los que estamos aquí, please Lord, trata con cada uno de los que estamos aquí nosotros. Please deal with every single one of us. Clothe us, Lord Father. Revístenos con humildad. Que dejemos de pensar en nosotros y pensemos en los demás. El bienestar de los demás. El bienestar de la iglesia, el bienestar de los hermanos. Señor, que dejemos ya eso del yo en los hogares, en los matrimonios. Yo te pido, por favor, ayuda, trae humildad en los hogares, en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes, teenagers. Father, please, that they will clothe themselves with humility. They will humble. Father, I pray for this church, that this church will be a church where there's a good fellowship, a healthy fellowship, because everyone is thinking less about themselves, but more about the other person. I pray that you will bless every single one of us today. Oro porque tú bendigas esta iglesia. Gracias te doy por esta mañana, Señor. Gracias, Padre, por ser tan bueno con nosotros y permitirnos esta mañana estar aquí. En el nombre de Jesús. Amén.